su noticiero TN5 Matutino, con Juan Carlos Sierra y su equipo de prensa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 26 de diciembre. Son exactamente las 5 de la mañana con 48 minutos. Hoy se pronostican lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica, especialmente en las regiones de la Mosquitia insular, nororiente, oriente. Estas son generadas por formación de vaguada en los niveles bajos e ingreso de humedad del Mar Caribe al territorio nacional y demás regiones con lluvias y lloviznas. El equipo periodístico de Telenoticias Matutino amanece con ustedes. Los siguientes son los hechos que han sido noticia durante las últimas horas en los sonidos, imágenes y desde luego testimonios de la noticia. Nuevamente se estremeció la tierra en Chile, producto de un fuerte terremoto que tuvo como epicentro el pueblo de Melinca, un pequeño poblado al sur de ese país con alrededor de 1.400 habitantes, aunque la localidad más afectada fue Quellón, en la isla grande del archipiélago de Chiloé. Para la gente en Chiloé ha sido muy difícil. El riesgo que corren a diario al menos 5.000 peatones al cruzar las calles del Boulevard Centroamérica llegará a su fin con la construcción del primer túnel urbano y de negocios en Honduras. Y así se evitaría accidentes entre las personas, ¿verdad? Durante el año 2016, las autoridades de la Dirección Nacional de Tránsito contabilizan 75.000 licencias de conducir decomisadas por diferentes faltas. De esta cifra, 10.000 fueron por ingesta de bebidas alcohólicas. Y no hay consideraciones ni contemplaciones para nadie. Vamos a la crónica que registra los sucesos de las últimas horas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Mientras ustedes descansaban, nuestros periodistas realizaban el siguiente trabajo para la patrulla nocturna. Nosotros regresamos más adelante con el desarrollo de las noticias. Roger Rubio, gusto en saludarte. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Muy buenos días. Esta noche en la capital, 4 personas resultaron con quemaduras de segundo grado después de que se generara una explosión en una caseta donde almacenaban pólvora. El hecho se produjo en la entrada de la colonia Las Palmas. 3 de las personas afectadas fueron ingresadas a emergencia de cirugía del Hospital Escuela Universitario, donde permanecen hospitalizados. Mientras tanto, la persona restante fue trasladada al Instituto Hondureño de Seguridad Social. El informe preliminar brindado por los socorristas indica que en el local se elaboraba lo que conocemos como muñecos de año viejo y a su vez se almacenaba pólvora y otros productos fabricados de la misma. El descuido de uno de los jóvenes al encender un fósforo provocó que uno de los morteros se prendiera y uno a uno los demás cohetes comenzaron a explotar. Todo esto sucedió en cuestión de minutos sin que ninguna de las personas adentro de la habitación tuviera tiempo para escapar y librarse de las llamas provocadas por la pólvora. Los nombres de los afectados son Axel Daniel Carrasco, de 19 años, Franklin Carrasco, de 25, Roberto Escalante Pineda, de 34, y el trasladado al Seguro Social responde al nombre de Hilario Turcio, de 32 años. A los 3 pacientes atendidos en el Hospital Escuela se les practicó el procedimiento de desbrindamiento o aseo quirúrgico para eliminar el tejido muerto por las quemaduras y afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Y pasó la noche buena, pero la alta demanda de emergencias atendidas en el máximo centro asistencial continuó durante la noche y madrugada de este domingo. Por segundo día consecutivo, la sala de emergencias registró ayer la llegada de pacientes superior a lo habitual. Aquí se atendió una alta cifra de personas intoxicadas por el consumo del alcohol y decenas de personas heridas por accidentes vehiculares, como este hombre que fue trasladado desde la aldea Yaguacire, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras impactar con su motocicleta contra una pared. En la morgue judicial únicamente fueron ingresados 2 cadáveres en horas tempranas de la noche. El primero de ellos fue el de Marlon Vallejos, quien fue trasladado desde Nacaome Valle y quien perdió la vida luego de golpearse la cabeza al caer, supuestamente bajo los efectos del alcohol. Y el segundo corresponde a Eugenio Salvador Durón, quien fue atropellado en horas de la mañana del domingo por un vehículo en una de las calles de la capital. Permaneció hospitalizado por varias horas, pero perdió la vida a eso de las 7 de la noche. Más información de la patrulla nocturna en la zona norte del país. Muchas gracias y buenos días.
El cada vez más frecuente hallazgo de cadáveres embolsados, en su mayoría de hombres, algunos con señales de tortura a manos de pandilleros, ha puesto a las autoridades a investigar y tratar de recuperar los inmuebles en los cuales se cometen esos crímenes, sitios más conocidos como casas locas. Son varias las zonas en el Valle de Sula en los que cada semana se encuentran cadáveres lanzados principalmente en el acceso al sector Los Cármenes o en las 33 calles sector del Polvorín. Ellos eran personas asesinadas en esas casas locas, algunas de las cuales en San Pedro Sula se ubican en el sector Rivera Hernández y en La Lima, en la colonia Nueva Jerusalén. Bien, se han hecho diferentes operaciones en algunos lugares como el sector de la Rivera Hernández, de igual forma el sector de La Lima, el sector de la colonia Jerusalén. También se han llevado a cabo estas operaciones de localización de estas viviendas que en algún momento están siendo abandonadas y son utilizadas para cometer actos ilícitos. Se les denomina como casas locas en el sector de Chamelecón. Primero se investiga quiénes son los propietarios, si en algún momento algún grupo antisocial ha despojado de estas viviendas estructuras a los propietarios o en algún momento han sido abandonadas. Se lleva un proceso legal con el apoyo de los fiscales. En el populoso sector de Chamelecón también se han detectado esos antros del crimen que pertenecen a personas de bien, pero que fueron expulsadas mediante el terror por pandilleros para vivir en ellos y hacerlos sitios de muerte y vicio. Si algún grupo antisocial ha amenazado a alguna familia y por ciertas razones han dejado la estructura o la vivienda abandonada y han sido utilizadas, de inmediato se llevan a cabo operaciones orientadas a dar la captura de las personas que en algún momento están dentro de estas viviendas cometiendo actos ilícitos. En algunas se ha comprobado que son utilizadas para venta, distribución de drogas y otras para cometer actos ilícitos como son algunos asesinatos y son denominadas casas o viviendas locas. En la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina se exhorta a denunciar esos despojos de bienes inmuebles para proceder a la investigación y recuperación de esas viviendas, algunas abandonadas y otras literalmente convertidas en mataderos. El primer factor es poner en tanto a las autoridades competentes. Tenemos diferentes destacamentos de la Policía Militar en todos los sectores. Estos equipos dan reacción, respuesta inmediata y también tenemos cuerpos de inteligencia que llevan a cabo el procesamiento de datos y posteriormente se inicia una operación con la participación de los fiscales para dar la captura al momento que estas personas se encuentran infraganti dentro de estas viviendas y posteriormente se inicia el proceso legal de recuperación de la vivienda para ser entregada a los propietarios o si en algún momento se investiga si han sido abandonadas por los mismos. El desalojo o abandono de propiedades o bienes raíces no es exclusivo solo de zonas marginales. Por otras causas también en la ciudad industrial se ve eso en pleno centro, en el antiguo Casino San Pedrano, otro receptor de las fiestas de la rancia alcurnia local y ahora convertido en las noches y madrugadas en refugio de indigentes o malvivientes. Hasta aquí el reporte de la patrulla nocturna desde San Pedro Sula. Germán Vallecillo informa a continuación desde la Z. Muchas gracias. Iniciamos con este accidente en la carretera CA13 a la altura de los juzgados ocurrido la madrugada de este 25 de diciembre en el que un motociclista fue arrollado por un vehículo muriendo casi en forma instantánea. La Policía Nacional ha detenido por homicidio culposo a Jordan Lucas Welcome, originario de Islas de la Bahía, por suponerlo responsable de ocasionar la muerte de un motociclista desconocido al que habría arrollado la madrugada de este 25 de diciembre en la carretera CA13. Por violencia doméstica fue detenido Carlos Itaí Hernández Villanueva. Por portación ilegal de arma de fuego, Elvin Giovanni Laínez, a quien le decomisaron un arma Smith & Wesson calibre 38. Hasta el Hospital Atlántida, bomberos y policías del municipio del Porvenir trasladaron a 3 personas que resultaron heridas y lesionadas al volcarse el vehículo en que se conducían desde Tela hacia La Ceiba a la altura del puente La Polvosa en el municipio del Porvenir. Los bomberos de La Ceiba atendieron 2 emergencias, un conato de incendio en la colonia Miramar cuando tomó fuego un colchón, pero al llegar los apagafuego, los vecinos ya habían sofocado el incendio. Y en la colonia Satélite se incendió una cuartería, quemándose uno de los cuartos y afortunadamente llegaron a tiempo para salvar el resto del edificio. Hasta aquí la patrulla nocturna. Gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Son las 6 de la mañana con 1 minuto. A continuación, estos son nuestros titulares. Los titulares son presentados por la colección Mujeres Antes que Princesas de MD Te Entiende.
4 personas sufren quemaduras de segundo grado después de que se generara una explosión en una caseta de almacenamiento de pólvora en la capital. Aunque no se confirma de manera oficial, se reportan más de una decena de homicidios a nivel nacional. Atención de 37 partos registra el Hospital Escuela Universitario durante la Navidad. En total se atendieron a 200 hondureños. El mundo de la música está de luto. Muere uno de los íconos del pop de los 80 y 90. El cantante británico George Michael fallece a los 53 años. En definición de penales, Tigres vencen al América y se coronan campeones de la Liga Mexicana. Los titulares fueron presentados por la colección Mujeres antes que princesas de MD. ¿Te entiende? Comenzamos con las informaciones. A partir de hoy se aplica un nuevo incremento a los precios de los combustibles. Vaya, como quien dice, para variar y antes del inicio de o en la finalización del año. Así lo informaron las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico. La gasolina superior, que se cotizaba antes a 83.35, ahora se pagará en bomba 87.17, es decir, 1.82 de lempiras, se incrementa. Mientras la gasolina regular aumenta 2.16 lempiras el galón, de 76.56 pasa a 78.72, siendo el derivado del petróleo que más incremento sufre. El querosén también sube su valor de 49.68, pasa a 50.73 lempiras el galón, es decir, 1.2 de aumento. El derivado más usado en Honduras, el diésel, aumenta 1.27 lempiras, de 69.31 pasa a 70.58 el galón. En tanto que el gas LPG vehicular sufre 1.6 lempiras, de 38.30 pasa a 39.36 por galón. El gas LPG doméstico conserva su precio a 39.79 lempiras por galón. El cilindro de gas de 25 libras mantiene su valor de 222.86 lempiras. Y déjenme decirles algo, que a nivel internacional, a nivel latinoamericano, ya están viendo como el próximo año un año duro, difícil para los combustibles. Será de muchos incrementos, así que a prepararse en el 2017. Precisamente para el próximo año, la actual corporación municipal tiene previsto construir el primer túnel peatonal urbano, un proyecto que se realizará entre el Centro Comercial Plaza Miraflores y la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. El riesgo que corren a diario al menos 5.000 peatones al cruzar las calles del Boulevard Centroamérica llegará a su fin con la construcción del primer túnel urbano y de negocios en Honduras. Y así se evitaría accidentes entre las personas, ¿verdad? Porque a veces hay conductores que no tienen respeto, ¿verdad? Que vayamos viendo ya la ciudad como, no sé, más moderna quizás, ¿verdad? Pues imagínense un montón de carros, uno se pasa para allá y no puede ni pasarse. Claro que les beneficia porque no le van a atropellar un carro. Peor estos animales de acá. Se trata de un paso a desnivel subterráneo, una especie de túnel donde habrá flujo vehicular ininterrumpido por arriba y tránsito de personas por bajo. Tendrá 2 accesos desde el Centro Comercial Plaza Miraflores, que conectará con la Universidad Nacional Pedagógica, y el segundo en el carril que sale al otro extremo de la calle. La gran ventaja de este tipo de infraestructura que hace que sea accesible a los discapacitados, a las personas que no pueden cruzarse todo un bulevar, ¿verdad? Entonces ya le dedicamos una obra al peatón. Esta obra es parte de los casi 20 proyectos de infraestructura vial que realizará la presente administración edilicia de la capital el próximo año. El presupuesto que se aprobó para el 2017, solo para la actividad de infraestructura, estamos hablando de 1.400 millones de lempiras.
El proyecto del primer túnel urbano en la capital tendrá una inversión de 17 millones de lempiras y eliminará el peligro que corren los peatones que cruzan a diario por este sector modificado por la construcción del Trans 450. Noticias del interior del país. En la zona sur del país, los productores de caña de azúcar realizaron un plantón pidiendo formas justas al definir el precio de la tonelada de caña pagado al productor, siendo este indexado a los precios recibidos a la industria al vender los productos finales resultantes de la tonelada de caña, tales como de azúcar, melaza y fibra. Los productores de caña del sur realizan un plantón pidiendo formas justas al definir el precio de la tonelada de caña pagada al productor, siendo este indexado a los precios recibidos a la industria y al vender todos los productos finales resultantes de la tonelada de caña, tales como azúcar, melaza y fibra. Se ha visto todo lo que es la formulación de los precios a nivel centroamericano, a nivel de la zona sur y a nivel de otros lugares de Honduras, y realmente que todos estos productores han visto todas esas diferenciales y hay incomodidad, pues, porque realmente es una diferencia bastante. Todos los años hemos tratado de negociar con la Grecia. Todos los años hemos ido a tocarle las puertas y nunca nos han atendido. Mi idea es de que hagamos una carta a la empresa azucarera. Aclararon que no solicitan algo en contra de la industria, sino que piden competir en igualdad de condiciones con el resto de productores del país y del mundo entero. Como dijo el pastor, el Señor nos ha hecho a todos iguales. Debe de... La justicia es lo que debe de existir. Es una buena cantidad de gente la que anda acá, ¿verdad? Entonces estamos apoyando, pues, porque realmente tiene que haber equidad, como aquí se está gritando. Mínimo 98 lempiras, que se nos anivele con Nicaragua y con Guatemala. Desde Choluteca, Orlando Gómez, Telenoticias. En otras informaciones, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS, anunció que para los primeros días de esta semana, las condiciones climatológicas continuarán inestables en algunos sectores del territorio nacional. Podríamos tener un ligero incremento de nubosidad en el oriente, el norte y el occidente debido a un fortalecimiento del viento del noreste de nuevo. Sin embargo, estas condiciones se van a volver más estables para el miércoles y jueves, pero el viernes tenemos una alta probabilidad de que de nuevo los vientos cambien del norte y nos introduzcan temperaturas más bajas. Hace 3 días y hasta el viernes de la El resto del territorio mostrará cielos nublados y lluvias aisladas, a excepción de la zona sur del país. Vamos en estos instantes con la periodista Maylin Paola Coto hasta la gran terminal de San Pedro Sula. ¿Cómo se está moviendo la gente ya retornando a sus lugares, o mejor dicho, a San Pedro Sula, o todavía sigue el flujo de estos sanpedranos hacia sus lugares de origen? Maylin, con usted, gusto en saludarle. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, y efectivamente me lo encuentro en la gran central metropolitana de buses, donde aún se puede ver el movimiento de personas que van a sus lugares de origen y otros que retornan hacia San Pedro Sula. Aquí se puede ver ya estas personas que van hacia occidente, atrás de ellas pues están los que van al Atlántico, también al otro lado están los que van al Progreso Lloro y los que van a Comayagua. El movimiento aquí para viajeros que retornan hacia San Pedro Sula y que vienen de sus lugares de origen es aproximadamente de 9 a 12 de la mañana. Pues ahí es cuando se espera el mayor flujo de personas que ya retornan hacia San Pedro Sula para agarrar otro bus e ir a Comayagua, Tegucigalpa y a otros sectores. Estas personas ahorita lo que están haciendo es ya viajar a occidente. Vamos a ver aquí a un señor. Señor, ¿usted para qué lado va? Para la Espera en Tibucá. ¿Va de vacaciones o retorna ya a su lugar de origen? No, ahorita voy a trabajar. A trabajar. ¿Y cómo pasó esas fiestas navideñas? Pues, gracias a Dios las pasamos bien. ¿La pasó aquí en San Pedro o allá? No, aquí en San Pedro. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? José Dalí Guzmán. Bueno, también aquí vamos a ver una señora. ¿Usted para dónde va? Para La Esperanza en Tibucá. ¿Cómo ha visto el movimiento de viajeros en esta terminal?
Pues está regular, pensé que quizás iba a estar más lleno, para viajar iba a estar más complicado, pero veo que está bien, hay un buen número de viajantes. Y en cuanto a la seguridad, ¿usted utiliza generalmente ese transporte? Sí, así es. ¿Cómo lo ha visto en la seguridad? Muy bien, excelente. ¿Hay registros? ¿Cómo está la boletería? Bueno, pues por ahorita a nosotros no nos hicieron ningún registro. Al volumen de gente veo poco como anteriormente, pero igual está tranquilo, gracias a Dios. ¿Y el pasaje está normal? Sí, está normal. ¿Cuánto? 120 lempiras hasta La Esperanza. ¿Cuál es su nombre? María Guadalupe Amaya Castillo. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Pues también vamos a dialogar aquí con una de las personas encargadas del transporte. ¿Este bus para dónde va? Disculpe. Para Lloro. ¿Cómo ha estado el movimiento para Lloro? No, pues se mira más o menos. En la entrada de viajeros y salida, ¿como cuántas personas han pasado por esta terminal en esta fiesta? Pues no habría decirle cuánto, pero sí, es bastante. Pero a diferencia del año pasado, ¿ha subido o ha bajado? Pues como la gente viaja más ahorita, así como desde mucho antes, no está viajando el mero día, no que ha estado así viajando todos los días. ¿Y en cuánto está el pasaje? ¿Le han incrementado o ha bajado? Siempre es igual. ¿Cuántos buses salen para Lloro diariamente acá? Como más de 30 buses, creo. Más de 30. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Gracias, Jorge, por esta información. Y aquí nosotros continuamos en la Gran Central Metropolitana. Aquí vemos que va llegando en estos momentos un bus de Santa Bárbara, va a recoger pasajeros. La mayor parte de la gente se está quedando en la entrada de la terminal, porque si es de San Pedro Sula, agarra un transporte normal de la ciudad, un bus o un rapidito. Ya estas personas están saliendo de la ciudad para aprovechar este día que tal vez le dieron feriado a unos, entonces todavía continúan de vacaciones. Otras personas que están llegando a la ciudad pues se quedan en la otra parte de la terminal a agarrar otros transportes, ya sea para Puerto Cortés, para Tela, para Colón, y usted puede ver, Juan Carlos, la cantidad de personas que todavía está saliendo de San Pedro Sula para pasar las fiestas pues con sus familiares, sobre todo en el sector de Occidente. Es lo que le puedo informar. Vuelvo con usted. Gracias a la periodista Maylin Paula Coto. Y a continuación, el resumen de las incidencias acontecidas en Roatán durante las fiestas de Navidad. Buenos días. En el informe más relevante de lo ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía, sobresale la captura de Mártir Alonso Caballero Guzmán, de 44 años de edad y de oficio agricultor, originario del departamento de Lloro y residente en la colonia Santa Fe en Coxing Hall, por suponerlo responsable del delito de robo en perjuicio de la empresa Rusty Fish, a quien se le decomisó una computadora portátil, un celular Samsung J5, un maletín color moteado conteniendo la cantidad de 72.678 lempiras. También se reportó la captura de José Adiván Gómez Paz, de 31 años de edad, soltero y de oficio agricultor y originario de San Rafael, departamento de Lempira, y residente en la comunidad de Sandy Bay, por suponerlo responsable del delito de estupro en perjuicio de una menor de apenas 15 años de edad. También se reportó la detención de Dylon Price James, de 43 años de edad, soltero, hondureño y de oficio jornalero, y residente en Coxing Hall, por el delito de violencia doméstica en contra de Rosita Marisol Connor, luego de que la ofendida interpusiese la denuncia en las oficinas de la DPI. Por parte del benemérito Cuerpo de Bomberos se reportaron 2 siniestros, uno de ellos en la comunidad de la colonia Policarpo Galindo, de quien se registró la vivienda a nombre del pastor evangélico Ubense Martínez, y que según el reporte preliminar se debió a que en su interior mantenía una cantidad considerable de pólvora, lo cual pudo haber sido la causa del mismo. Más tarde se registró otro siniestro en la comunidad del Suampo, en una cuartería que queda atrás de la Iglesia de Dios, en las cuales aún se desconocen las causas del mismo. La cuartería era de 2 pisos, de concreto y de madera. Isaac Calix, Telenoticias. Las noticias nacionales son presentadas por el Gallo Más Gallo, para que pases una Navidad a todo gallo. Y las autoridades de tránsito en el cierre del año confirman que en el 2016 fueron decomisadas al menos 75,000 licencias de conducir. Jesse Amador nos trae los detalles.
Durante el año 2016, las autoridades de la Dirección Nacional de Tránsito contabilizan 75.000 licencias de conducir decomisadas por diferentes faltas. De esta cifra, 10.000 fueron por ingesta de bebidas alcohólicas. Y no hay consideraciones ni contemplaciones para nadie. ¿Por qué? Nuestro objetivo principal es poder salvar vidas y reducir los accidentes de tránsito. Por concepto de infracciones lograron recaudar 202 millones de lempiras, fondos que serán utilizados para fortalecer la dirección. Gran parte de este dinero será destinado para la educación, seguridad vial, para el fortalecimiento del equipo de la Dirección Nacional de Tránsito. Otro significativo logro es la reducción de menores quemados en comparación a años anteriores. A través de los años ha ido disminuyendo los quemados por pólvora, sobre todo los niños, pero bien sabemos que en nuestro país esto suena por todos lados y en una ciudad que hay una ordenanza también suena todavía más. Así que si lo va a hacer, hágalo responsablemente. Pero las secuelas psicológicas de un menor con quemaduras son mayores. Produce un efecto de tipo emocional en que la persona se siente marginada, se siente acomplejada, se siente traumada, se siente deprimida, se siente abandonada, a veces pueden quedar monstruosos. Aunque falta la celebración del Año Nuevo, el llamado a la prevención es permanente. Jessie Amador, Telenoticias. Hacemos contacto esta mañana con Unidad Móvil. El periodista Ramón Edgardo Matute nos trae información con dos entes que han tenido que ver con esta prevención que, fíjense ustedes, algo muy curioso. Resulta que la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, CONAPREM, pues ayer todo el mundo andaba buscando cuáles eran los resultados, por lo menos de las estadísticas fatídicas de la Navidad y de la Nochebuena. Ramón Edgardo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No está activo CONAPREM? Siento que están como aislados, o es que definitivamente están esperando para las festividades de el Año Nuevo o el recibimiento del Año Nuevo, que den unas noticias más detalladas de todo lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha sucedido, Ramón Edgardo Matute? Gusto saludarte, buen día. Así es, Juan Carlos, buenos días. Una fresca mañana aquí en la capital de la República. Me acompaña don Carlos Cordero, subcomisionado de Copeco, pero también don Leonel Sauceda, quien es director general de tránsito. Denos estadísticas, por favor, porque aparentemente, según como dice nuestro compañero Juan Carlos Sierra, sí no se conoce nada. Buenos días. Queremos mencionar que durante esta temporada de lo que es Navidad, el 23, 24, en lo que es ejes carreteros, lamentablemente se presentaron 12 personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito. Imagínense que hemos hecho un análisis y en las principales ciudades el 24 de diciembre no se presentó ni tan solo un accidente de tránsito con consecuencias fatales. El hecho que lamentamos ocurrió en La Paz, en una comunidad en la montaña de Las Vegas, jurisdicción de Guajiquiro, donde lamentablemente solo en ese accidente 4 personas fallecieron en el lugar del accidente y 2 más cuando estaban recibiendo asistencia médica en el hospital. Vemos que en Tegucigalpa, todo lo que es, desde la semana pasada, 24, 23, 24, 25, gracias a Dios en Tegucigalpa no se registró ni tan solo un accidente con muerto. En San Pedro Sula solo se registró una persona fallecida por atropello y en La Ceiba, en la mera ciudad, también solo una persona fallecida durante toda esta temporada. ¿Y el accidente de Talanga, don Leonel? Estábamos hablando con mi general que previo al 24 se dieron accidentes, pero no fueron en las ciudades, en ejes carreteros. Es un accidente en el sector entre Progreso y Tela, a la altura de San Alejo, en La Mulera. Lamentablemente ahí falleció el padre, que iba desesperado por querer llegar a Trujillo, Colón. Él venía de Estados Unidos, falleció él y su niña de 4 meses. En el sector de Talanga también hubo un accidente donde participaron 4 vehículos y todo por la desesperación de adelantar en lugares no permitidos. Así es que nosotros vamos a seguir realizando nuestro trabajo, creando conciencia,
promoviendo una cultura de educación y seguridad vial, y agradecemos a ustedes como medios de comunicación responsables que nos han estado ayudando a orientar, recomendar a todos los conductores. ¿De conducir decomisadas? Mire, solo por ebriedad se estuvieron realizando operativos permanentes, se decomisaron a nivel nacional 312 licencias porque sus conductores fueron sorprendidos ingeridos de bebidas alcohólicas. No podemos cuantificar la prevención, pero al saber que estábamos permanentes en estos operativos, es un hecho que los conductores se detuvieron para no andar en manifiesto estado de ebriedad. Gracias, muy amable a su comisionado Leonel Sauceda, pero también acá está don Carlos Cordero. Juan Carlos, su comisionado nacional de Copeco. El balance general, por favor, esta mañana, si nos ofrece aquí a TN5 Matutino. Bueno, quiero aclararle, Juan Carlos, bueno, feliz Navidad para todos. Realmente el balance general nos lleva a los resultados que ha presentado el comisionado Sauceda. Tenemos nosotros, si bien es cierto, no hubo desplazamiento en las carreteras de los operativos de CONAPREN, sí hubo presencia en sitios bastante críticos en los cuales no hubo ningún accidente. Tuvimos el caso de Talanga, el 23, cuando un vehículo irresponsablemente se puso a sobrepasar, provocando la colisión con otros dos, donde se generaron 17 heridos y una persona que perdió la vida. Asimismo, personalmente pude constatar toda la ruta hacia el sur el día 24, habían retenes, había una circulación bastante normal, a excepción de 1 o 2 autobuses que estaban sobrepasando, a los cuales se les hizo señales de prevención y precaución para evitar los accidentes. ¿Cuántas personas resultaron quemadas por pólvora, de acuerdo al balance? Y en general, don Carlos, CONAPREN, ¿cuántas personas maneja que perdieron la vida en este tiempo? Bueno, en esa parte tuvimos quemados por pólvora 17 personas, incluyendo los 4 quemados la noche de ayer en el incendio que se presentó en la colonia Las Palmas. Luego de eso, menores prácticamente son 4, 2 aquí en Tegucigalpa, 1 en San Pedro Sula y luego el otro que fue proveniente de Choloma. Hay una situación importante con la parte de las personas que perecieron. Tenemos un balance de 11 personas que perdieron la vida y fue básicamente por las imprudencias y no por falta de prevención. ¿Menor en comparación a años anteriores? Mucho menor, y aun cuando el problema se dio con el incidente de Guajiquiro, como lo decía el comisionado, donde el 50% de las personas que perecieron y de los heridos que se dieron porque estaban transportados 17 personas en un vehículo bajando de una montaña muy peligrosa, donde nunca se debió hacer eso. Muy amable a don Carlos Cordero, también su comisionado nacional de Copeco, dándonos datos importantes esta mañana, Juan Carlos, aquí en el noticiero referente a los resultados de estas fiestas de Navidad en el territorio nacional. Contigo el estudio, buenos días. Las noticias nacionales fueron presentadas por el Gallo Más Gallo, para que pases una Navidad a todo gallo. Continuamos con estas estadísticas, con estos números estadísticos de lo que ha pasado en la celebración de la Nochebuena y la Navidad. Melvin Fernando Paguada, principal puerto aéreo del país, contigo. Buen día. Gracias Juan Carlos. Me encuentro con el teniente Mario Rivera Padilla, portavoz de la Policía Militar. En cuanto a ustedes, ¿qué le pueden informar, teniente Rivera, a la población a nivel nacional de las actividades y también las medidas de prevención que adoptaron y las medidas también de control en cuanto a evitar accidentes o incidentes? Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días, Melvin, compañeros todos y también al pueblo hondureño.
Fusina, a través de la Policía Militar del Orden Público y en el marco de la Operación Navidad 2016, ha realizado en estas fiestas de Navidad intensos operativos de seguridad en todo el país. Se han realizado en ese sentido patrullajes, saturaciones, retenes fijos, retenes móviles y otro tipo de operaciones encaminadas a garantizar la seguridad en la población. Ha sido un esfuerzo pues muy grande el que se ha hecho trabajando las 24 horas del día sin descanso. Es importante también mencionar, Melvin y Juan Carlos en estudio, que este 24 de diciembre se recibieron 204 denuncias al 911 de personas que denunciaban haber escuchado disparos al aire, y también esto es muy importante, son 204 denuncias, de ellas 23 aquí en Tegucigalpa y 20 en San Pedro Sula y el resto del país. Ya estamos haciendo las investigaciones para determinar la veracidad de estas denuncias y si son reales, si son ciertas, detener a las personas que pudieron hacer disparos al aire en esta Navidad, disparos que ya cobraron la vida de 2 personas, de 2 menores, uno en Choloma y otro en Choluteca. Para el 31 de diciembre o fin de año y entrada del nuevo año, ¿qué medidas van a continuar en cuanto a la prevención? Si las van a endurecer o van a tener las mismas. En efecto, esta campaña para evitar disparos al aire continúa. Está la recompensa siempre vigente, 50.000 lempiras a toda aquella persona que denuncie disparos al aire y podamos capturar al responsable de esto. También vamos a continuar con los operativos para el decomiso de pólvora. En esta Navidad se reportan 17 personas quemadas en Copán, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán y El Progreso, personas que han sido afectadas por el uso de la pólvora. Por eso se van a endurecer los operativos en este sentido. En lo que respecta a operaciones, en este mes de diciembre, Melvin y Juan Carlos, en el marco de la Operación Navidad 2016, se han detenido casi 800 personas por diversas faltas y delitos, y se reporta también el decomiso de más de 160 armas de fuego de diferente calibre. Gracias, portavoz de la Policía Militar, Teniente Mario Rivera, para el noticiero TN5 Matutino. Regreso al estudio. En otros temas, vamos a temas políticos. Fíjense bien ustedes. Durante el fin de semana, el designado presidencial y exalcalde Ricardo Álvarez reiteró sus aspiraciones de volver a buscar la presidencia de la República cuando termine los 8 años de gobierno del actual mandatario Juan Orlando Hernández. La parte que a mí me correspondía como alcalde fue en la fase 1, y quiero recordar que tuvimos también un atraso de 9 meses cuando los transportistas que hoy les han entregado la administración del Trans pusieron una demanda contra la municipalidad que me llevó hasta la Corte Suprema de Justicia 10 meses de atraso. Entonces eso también se suma, aparte de lo que pudimos haber adelantado, pero no se hizo por este tipo de acciones. Entre otros temas, expresó su descontento por la tardanza y las modificaciones al proyecto de transporte rápido TRAS 450, obra que él mismo inició durante su administración y que según él debería estar en funcionamiento desde 2 años atrás. Después de estos primeros 8 años, Dios lo permita, de Juan Orlando, el anuncio de que yo voy a buscar la candidatura es algo que ya lo he oficializado en varias oportunidades y lo vuelvo a ratificar en este momento. Bueno, ¿qué les parece? Ni se han llevado a cabo las elecciones, ni han pasado, ni ha terminado el actual presidente, que buscará la reelección presidencial, y ya se están lanzando para después de estos 4 años. Bien. Vamos de inmediato con el periodista Melvin Fernando Paguada, siempre hablando de política, porque no podemos dejar de hablar de política, independientemente que estemos de celebración de Año Nuevo. Melvin, con la doctora Juliette Handal, que hace nuevamente su aparición. ¿Por qué, Melvin? Gusto de saludarle. Saludos para la doctora. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, televidentes. Doctora Juliette Handal, ¿qué opina en torno a lo que está aconteciendo en el territorio nacional? Y obviamente de uno y otro lado se lanzan acusaciones y contraacusaciones. La palabra es, ¿hay alguien en este país que no pudiera tener cola o que no tenga cola? Bueno, en primer lugar, un saludo al licenciado Juan Carlos en el estudio, a sus compañeros. Desearle feliz Navidad, y como dice el Papa Francisco, Navidad es que renacer para ser más justos, para tener más amor, para tener más solidaridad y no volvernos indiferentes a lo que pasa en nuestro país. Realmente en nuestro país, y esto lo digo como hondureña, como empresaria, no como política,
porque no estoy participando en este momento en actividad política. Quiero decirles que la situación, y no lo digo yo, lo dicen los estudios del ICEFI, el grupo promotor del diálogo fiscal conformado por expresidentes del Banco Central de Honduras, por los mejores economistas y por exministros de finanzas como don Juan Ferrera, como Arturo Alvarado, como el señor Corleto, economistas como Rodulio Perdomo, Sandra Midense, que promueven, es el grupo promotor del diálogo fiscal que tanto se necesita en el país, el FOSDE, ICEFI, la UNITEC, el Departamento Económico, o sea, ven en Honduras una situación política, económica y social compleja. Los objetivos que se trazó este gobierno al inicio de generar empleo masivo, de reducir la pobreza y lograr la paz, los resultados y el efecto social ha sido muy limitado o negativo. Y se ha centrado más que nada en la parte económica, en reducir el déficit fiscal, lo que ha provocado más desigualdades y pobreza en el país, sobre todo cuando la administración fiscal se vuelve regresiva y son los pobres y las personas de mayor solvencia las que pagan los impuestos más que las empresas. Y esto es una realidad que vivimos y que lamentablemente no la estamos discutiendo porque aquí lo que prevalece más es la política partidista y dejamos de lado el que la tasa de desempleo ha aumentado en el país, que la pobreza ha aumentado, que no se han generado los 200.000 empleos que se decía se iban a generar y que vale la pena discutir estos temas de interés nacional de manera más amplia y no llamarnos al silencio cómplice. La doctora Juliette Handal, exministra de Industria y Turismo en el gobierno de la administración Maduro y expresidente del COEP, esta mañana en vivo desde el aeropuerto. Adelante, estudios. Siempre en temas políticos, vamos de inmediato con César Indiano y su tema el día de hoy. El Mañanero, la crítica sin anestesia. A propósito de política vernácula, en estos momentos hay una feria de políticos baratos. En estos días de feria y descontrol hay candidatos, regidores, postulantes, aspirantes, concejales, ministros, jefes de rastro, ejecutores, jueces, diputados designados, todos a 2 por peso. En estos días de feria, cualquier reina de belleza en aprietos, cualquier sindicalista en apuros, cualquier futbolista retirado, cualquier locutor se puede lanzar a la presidencia. ¿Y qué, pues? Al final de cuentas, participar en política es rellenar un montón de formularios a matacaballo, es decir, es tener suficientes cómplices, suficientes almas y suficientes cristianos para rellenar las formalidades. Gente sobra, sobre todo gente que va y viene de ninguna parte y que todo le importa un bledo. Al final de cuentas es asunto de una inscripción. Con solo vender una vaca, empeñar la pistola, sacar un prestamito o vender un terreno, ya los candidatos se pueden lanzar al gran ruedo de la política vernácula, por Dios. Lo divertido es que uno se puede dedicar a la política sin saber nada de nada, sin decir ninguna cosa, sin pensar ningún pensamiento y sin sentir ningún sentimiento. Solo se necesita un poco de osadía, mucho descaro, 10.000 firmas de vivos y de muertos, un padrino que lo ponga al día y eso es la política, la esencia de una danza de pobreza, un ritual de la gran ignorancia.